Hola amigos de Contexto, bienvenido a una nueva entrega de su programa matinal y nocturnal de Contexto CTXT. En esta ocasión tengo como invitado y aún ya tradicional compañero en este programa, es el amigo periodista, analista, comentarista, teórico, arquitecto, ingeniero civil, ingeniero electromecánico. Pedro Cava, Pedro Batista Cava. Sí, pero no me confunda con Mónica, porque hoy no está Mónica. No, ¿por qué te vas a confundir? Porque no, como Mónica no está aquí, que me lo vayan a creer que yo estoy suplantando a Mónica. No. Ya sabemos que Mónica se reintegra mañana. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos escogido un tema esencial y vamos a hacer 2 programas seguidos con el mismo tema, porque el tema lo amerita. Y es algo que el propio Pedro trabajó mucho. En el año 2013. En el año 2013. 2013, no, 12. Sí. No, eso fue en el 12 para que saliera en el 13, okay. Así fue. Que fue una serie de programas, 26 programas. 26. Que están resumidos en una guía que se llama El Desarrollo Dominicano, que él la hizo cuando era director de CERTV, de Radio Televisión Dominicana, y que también fue transmitida por este mismo canal en 6 meses. 6 meses, 26 entrevistas y 26 capítulos. Los sábados. Sí. Sábado a las 3 y a las 12 de la noche. La razón por la cual traemos a colación esto de nuevo es por esta publicación que hizo la semana pasada el Banco Central de la República Dominicana sobre el modelo económico dominicano. Es un documento elaborado por los departamentos de programación monetaria y estudios económicos. Era el antiguo Departamento de Estudios Económicos del Banco Central y evidentemente hace una reflexión sobre las características de los últimos 30, 40 años de desarrollo económico en la República Dominicana, de cómo se evolucionó de un esquema de crecimiento y productividad en el país a otro, es decir, de un modelo primario exportador basado en azúcar, café, cacao y tabaco. Primero, y de sustitución de importación, ¿no? Inmediatamente después. Después, a finales de los 60, se incorporó el concepto de sustitución de importaciones proveniente de la teoría cepalina, así es, de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que protegió mucho el mercado y incentivó fiscalmente, además, a una serie de empresas y empresarios a que establecieran empresas industriales ligeras, porque aquí nunca hubo empresas pesadas nunca, pesadas, ni semipesadas siquiera, como la hubo por ejemplo en Argentina, que sí había industria automotriz, industria del acero, industria más pesada que la que se desarrolló aquí aquí casi todos los materiales y la materia prima era importada de esas empresas. Entonces tenía exenciones aduaneras, exenciones de pago de impuestos sobre la renta. En esa época no existía el ITEBI, pero después fue reeditado. Tampoco el impuesto a la propiedad. Lo que fue el modelo de la ley de desarrollo y protección industrial, la 299, con lo que se llama ahora Proindustria, sí, que parcialmente asume otra vez parte de ese modelo. Pero en la discusión del modelo, es mi opinión, y la que pone de relieve el Banco Central, en realidad, el tema del modelo económico es un constructo, una construcción teórico, conceptual e ideológica inclusive, que evoluciona con el tiempo y incorpora partes del anterior en los nuevos desarrollos que se van. Es decir, no es que se opone uno al otro.
y tampoco es un modelo únicamente estatal o un modelo únicamente privado. Hay teorías como la teoría... Es bien mixto. Todos los sistemas son mixtos. Pero este específicamente fue un esfuerzo mixto de desarrollo económico y social. Con alta protección del Estado. Que se conforma el concepto... Todas las estructuras básicas que conforman el modelo de hoy, sorprendente, Julio, se crearon del 1996 a 1970, en el último lustro de la década de los 60, la ley 299. Del 69, tú dices. Del 260, oye, ¿por qué? Sí. Acuérdate que la ley 299 es de 1968. Sí. En ese año... La ley de turismo también. La ley de turismo también. La ley que promueve la zona franca desde 68. 70, creo. 69, pero entró en vigencia en los 70. Así es. O sea, todo lo que es el andamiaje. El andamiaje es jurídico. Jurídico y orgánico también, de lo que es el modelo, se conforma en el segundo lustro de la década de los 60. Sí, ahora, ese modelo de coexistencia... Y todo es atribuible a una persona, Bueno, de coexistencia de el modelo primario exportador y el modelo de sustitución de importaciones entra en crisis a partir de los 80 y hace aguas, vamos a decir, a inicio de los 90. Eso es lo que debemos analizar. Mira qué interesante, Julio, porque, óyeme, si no hacemos ese repaso histórico, no se va a entender por qué el modelo, primero es iniciativa principalmente del doctor Joaquín Balaguer y de una serie de personalidades que estaban ahí. El gobernador del Banco Central, don Diógenes Fernández, va de visita, me relata Carlos Despradel, en ese momento en el Banco Central, y uno de los asistentes era principales, el asesor económico y asesor económico del gobernador, va de visita a España. Y estamos hablando en el 67, va de visita a España y ve el ambiente económico y social. España todavía es retrasada, como la conocemos tú y yo. Yo he ido en el 63 y tú un poquito después, pero yo conocí a España en esa estructura. Sin embargo, alcanza a ver una activación económica importantísima relacionada con el turismo. Y le dice, pero vea, yo noto que aquí, aunque ustedes están atrasados en tales cosas, pero no, el turismo, cuando él ve, yo quiero ver eso. Cuando regresa, le dice a Balaguer, bueno, si usted quiere proyectar un desarrollo rápido del país, métale al turismo. ¿Tú sabes lo que generó eso? Un decreto de 8 párrafos que declara al turismo de prioridad nacional. Nada más. Un párrafo tiene 2 o 3 considerando en razón de que es la corriente. Bueno, pero eso sirvió como acicate para comenzar a concebir esa como una nueva actividad económica. Bueno, viene la ley 299 del 68, viene la ley de promoción del sector turismo y viene la ley de zona franca. Todo eso en ese lustro. La década, yo llamo la década de los 70, la década gloriosa, porque en esa década no solamente esas leyes entraron en vigencia, comenzaron a montarse las infraestructuras básicas, sino porque en esa década se inaugura la refinería dominicana de petróleo, 1970, 71. En esa década se inaugura la Falcon Bridge dominicana, 1971. En el 1973 ya estaba lista, pero comienza a producir efectivamente en el 75 la Rosario Dominicana. Óyeme, y entonces cuando tú ves clarito el modelo. La actividad de construcción. Entonces, oye lo que hace el gobierno en esa década. Las presas. En esa década se hizo las presas, los canales, y se monta la primera infraestructura de desarrollo turístico en Puerto Plata. Sí. Bueno, al final de los 70, promovida por el Banco Central. Claro, de esa década. Y se hace un aeropuerto en Puerto Plata. Todo se hace en esa década. Entonces yo digo que esa es la década gloriosa, porque es la que consolida, la que define al modelo. Pero entró en crisis en los 80. Una crisis muy fuerte. En el 85, la crisis fue de tal magnitud que el Producto Interno Bruto cerró en el 1986 en 10.300 millones de dólares.
¿Tú sabes cuánto terminó en el 85? Justo en la mitad. Un bajón terrible que fue... Por el tipo de cambio. Claro, ahí hay un tema de cambiario. Es decir, no es que se redujo el acervo, sino se redujo el valor denominado en dólares. ¿Por qué? Porque el peso de una paridad 1 a 1 pasó a 3 por 1. Entonces, por tanto, se revaluó. Se redujo a la mitad o algo así. El dólar con respecto lo que es denominado en dólares, pero tú tienes que buscarlo a precios corrientes. Bien, entonces, en pesos también. Perdimos entonces, bajó entonces a la mitad. Con todo y eso, una de las cosas que yo, por ejemplo, a este estudio es muy importante porque dos departamentos especializados con instrumentales de investigación que no disponemos. No es uno solo este. No, digo... No. Programación monetaria y estudio económico es un departamento. Pero... el otro es cuentas nacionales. Por eso te digo que los dos, aunque tengan una sola, pero tienen instrumentales, tienen profesionales, tienen estadísticas, tienen investigadores, todo eso. Lo que importa es que esto confirma que en efecto se conformó un modelo que yo digo que en gran medida es sugerido por la Virgen de la Altagracia, porque si tú te das cuenta, cada una de esas iniciativas fueron parciales, no formaron parte de un plan general concebido en ese propósito, con ese propósito. Los hace el mismo hombre, Joaquín Balaguer. Eso salió de la Comisión Nacional de Desarrollo también. Muchas de esas iniciativas salieron de la Comisión, pero individuales, salteadas, no. Si tú vas y registras pero había los una archivos coherencia y sobre todo había una escuela que subyacía de pensamiento económico de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que el país es miembro y que hacía visitas regulares al país. Y además recuerda que Raúl Previs había sido fundador. El fundador y fue el fundador del Banco Central. Del Banco Central y del Banco Agrícola, de las dos. Entonces, hay, diríamos, si bien no hay un formulador teórico local, que tú digas, fulano de tal fue el que hizo la conceptualización del modelo de sustitución de importaciones y de coexistencia con el modelo primario exportador. No lo hay, pero lo hizo la CEPAL. La CEPAL lo hizo. Y lo hizo para toda América Latina. Entonces, una serie de instrumentos jurídicos, como esas leyes que tú citas, desarrollo industrial y protección industrial, zona franca, desarrollo del turismo, pero también hay una que es anterior, que es del 63, que es la ley de control de cambios del año... del año el 63. El 63 se crea el INDRI y se crean 2 o 3 instituciones básicas del país. Y hay un proceso. El Departamento de Planificación se comienza a planificar. Una plan se crea ahí. Sí. Después de la Revolución de Abril. Sí. Ya había anteriormente un antecedente que era la Junta Nacional de Planificación. Pero eso, después que se crea el Secretariado Técnico en el 66, o 66, pero yo te hablaba de la Junta, era la Junta. La Oficina Nacional de Sí. Planificación, Sí. la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina Nacional de Estadística y Oficina Nacional de Administración y Personal. Era toda una conceptualización que la encarnaba la Escuela de Pensamiento Económico muy sistemática de la Comisión Económica de América Latina, con sede en Santiago de Chile, pero que nosotros recibimos la influencia de todo ese proceso que además desde México hasta Argentina así fue. Se desarrolló. Mira, sin embargo, yo quería no solamente destacar el asunto de cómo la década de los 70 permite definir cada uno de esos campos de acción con estructuras reales, materiales. Además, hay una cosa que tú no mencionaste, que a finales de los 70 o mediados de los 60, después de la Revolución, comienza la gran emigración a los dominicanos a los Estados Unidos, que incorpora un factor que son las remesas. Sí. Ese factor nace ahí. Ese es un factor importante. Nace ahí y después se forma cuerpo. Bien, pero este trabajo es interesante porque marca el paso, ordena los eventos y nos hace recurrir al pasado para poder entender. Sí, para poder entender el presente. Ahora bien, yo quisiera, porque el documento no hizo hincapié en ese sector. Tú sabes que yo digo, el modelo económico dominicano está caracterizado por 4 grandes motores que lo impulsan. La agropecuaria con la agroindustria,
en este caso de la caña originalmente, ahora del tomate también. Entonces, y hay otros, también hay por ahí otros frutos que se procesan industrialmente. Ese es un motor. El segundo motor, y ese motor sostuvo la economía en toda la época de Trujillo, hasta el Desde 65. Desde antes de Trujillo. No, más allá. Y la danza de los millones del 74. Hasta el 65, digo yo, porque ¿La industria azucarera? Sí. Pero si en el 75 el país exportó 1 millón de toneladas. Un reconocimiento que hay que hacer a la industria azucarera es la siguiente. Mira, nosotros nos quejábamos, tanto tú como yo, porque veíamos esto es irracional, que le carguen un 36% de impuestos a las exportaciones de azúcar, de café, cacao y tabaco, ¿te acuerdas? Bueno, eso fue lo que sirvió para capitalizar el desarrollo industrial del país y de la manufactura. Sí, pero eso fue muy transitorio. Y de la manufactura. Eso fue el recargo cambiario. Porque le dio para poder liberar. Eso fue en los 80. Es decir, sí, pero te estoy diciendo que muchas de esas cosas que uno hoy dice, oye, pero le permitieron al Estado seguir operando. Pero yo a la que quiero hacerle hoy un reconocimiento, porque no lo hace el documento del Banco Central, es a la minería. Lo menciono. Porque al final, una pequeña mención, pero entre los sectores básicos que han sustentado el desarrollo económico de este país está la minería. Mire por qué. ¿Sabes cuál es el problema de la minería? Que es un sector económico con impacto en las exportaciones, pero de enclave. Es de enclave, sí. No tiene impacto Es tan en cierto, el desarrollo local. Es tan cierto lo que dice. En algunas comunidades, en Bonao, es tan cierto lo que dice que, por ejemplo, en la década de los 80, que toda América Latina la consideró perdida, la minería se ocupó de aportar el 44% de todas las divisas del país y una altísima proporción de los impuestos que ingresaron al Estado. Por tanto, nosotros los dominicanos, no tuvimos una década perdida. ¿Tú sabes cuánto promedió? ¿Cómo que no? No, la década de los 80 no fue perdida. Ajá. No. Promedió un 5%. Sí. ¿Por qué tú crees que del 1900, en los últimos 50 años, la economía dominicana promedia 5% de crecimiento? No, son esos 50 años, 30. No, en los últimos 50. Tenemos que ir a una pausa. El Banco Interamericano de Desarrollo. Pero vamos a una pausa y seguimos viendo muy bien. estos elementos. Económico hacia afuera o neoliberal. El objetivo era crear un crecimiento económico autosostenido y corregir las limitaciones que generó el modelo anterior. En el modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados en las decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración económica mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional. Para México, era muy importante reforzar sus vínculos comerciales con Estados Unidos con el fin de exportar bienes en volúmenes y obtener los recursos financieros necesarios para impulsar el crecimiento de la economía. Para la instrumentación de nuevas estrategias, se definieron dos vertientes que se complementarían entre sí y sobre las cuales se actuaría en forma simultánea: la estabilización macroeconómica y la modernización de la economía. Se trató básicamente de reducir la inflación y corregir los precios relativos. Se buscó reducir el gasto público e incrementar los recursos. Se moderó el crecimiento salarial y se fomentó el ahorro. Para combatir la inflación originada por el creciente déficit, se definió como factor principal la corrección de finanzas públicas. El déficit provocaba un consumo de bienes por encima de las posibilidades productivas que generaba desequilibrios en materia de comercio exterior y aumentaba la deuda externa, que a la vez conducía a devaluaciones que repercutían en el incremento de las tasas de inflación. El déficit, al demandar recursos externos e internos para su financiamiento, provocaba el alza de los intereses y afectaba la oferta de bienes y servicios, provocando el alza de los precios. Tomando todo esto en cuenta, se optó por regresar al esquema estabilizador, aunque se modificaron ciertas políticas.
Bien, amigos, ahí veíamos este video de la Universidad Nacional Autónoma de México que planteaba cómo en un momento determinado en México, y eso es extensible a América Latina, casi a toda América Latina, sí. Con plazos distintos. Por ejemplo, exacto. el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en México es en el 92. En los otros países es en el 2000, 2005, 2004, 2006. Chile creo que fue en el 2000, 2001. Pero México siempre es el primero. Marcó el paso. Marcó el paso. Y después siguió el de Chile. Inclusive lo hizo también en el modelo de sustitución de importaciones. Ah, sí, fue el primero. Fue el primero con Yo creo que había sido Colombia. Con Lázaro Cárdenas. Ah, sí. No, Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza el petróleo. Es verdad. Y comienza a crear una industria interna propia mexicana. Que llegó a ser una industria nacional muy, muy grande. Así es. Entonces, este tema del cambio del modelo tiene mucho que ver con las corrientes en boga a nivel internacional. Eso no lo despinta nadie. Es decir, no es que exista una construcción endógena, completamente dominicana, para un modelo No, de económico. ninguna manera, hombre. Por ejemplo, al final de los 70, principios de los 80, en el año 1979 sucede algo que cambió el rumbo de muchas cosas, y es que en Gran Bretaña llegó al gobierno la señora Margaret Thatcher, que ponía en cuestionamiento todo lo que fueron las políticas económicas de los gobiernos laboristas que porque ella era conservadora. Sí, pero los conservadores no eliminaron todo lo que hizo el laborismo después de la guerra, cuando pierden en el 45 Churchill, y el laborismo comienza a crear el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Protección Social, nacionaliza las minas, inclusive llegó a nacionalizar hasta el sistema bancario en un momento. Entonces, es un sistema muy estatizado en la energía, la nacionaliza, las minas de carbón, crea una industria nacional en el campo industrial, se apropia una industria nacional porque el país del desarrollo de la revolución industrial es Inglaterra. En el año 79, toda esta estructura del pacto post-Segunda Guerra Mundial, que fue común a toda Europa, incluyendo Gran Bretaña, donde hay una participación alta del Estado en la economía y se construye lo que se llama el Estado del Bienestar, comienza a ser desmontado. Y se refuerza en el año 82 con la elección de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y se extiende, por tanto. Y se extiende, pasa de como dice Europa en pelota a aquí, América. Pica y se extiende. Y de Europa pasa a América, a América del Norte. Así es. Y va progresivamente también ganando terreno en Europa Occidental y en el resto del mundo. Tardó muchos años en completar ese ciclo yo llamo el ciclo neoliberal. Pero hubo adopciones inmediatas, como el caso de Chile, prácticamente automáticas, como es el caso de Chile. Bueno, en Chile había una dictadura militar. Sí, y eso lo adoptaron. Y había un grupo de economistas, los llamados Chicago Boys, que a mano dura se adhirieron de inmediato. Se adhirieron al 83, 84. En el 82 hubo una crisis financiera muy grande en Chile, que quebró el sistema financiero completo. Y eso le creó las condiciones a ellos para venir con todas sus nuevas ideas. Entonces, muchos de los elementos de las políticas económicas anteriores fueron modificados a partir de ese momento. Sí, así es. Y han continuado hasta los tiempos presentes. Y permitió, a pesar de mediados de los 80, que Chile tuviera un crecimiento económico bastante robusto, basado en una privatización casi total de la economía. Esto fue sistematizado posteriormente en América Latina por un economista norteamericano que en base en Washington del Instituto de Finanzas Internacionales, que se llamó el Consenso de Washington,
que adoptó todos estos elementos y creó una cosa que vamos a ver, tenemos un video sobre eso también, el decálogo, las 10 concepciones. Las 10 concepciones que cambian, sí. Por ejemplo, liberalizan el mercado Sí, financiero, hacen una reducción del gasto público, sí. hacen una reforma fiscal reduciendo impuestos, Sí. hay una apertura de la economía al exterior. Reduce la capacidad reguladora del Estado. Dice que los estados deben solo regular, no operar industria. Es decir, hay toda una serie hay un efecto importante que es que la reducción de los déficits fiscales conlleva a que la hiperinflación que se conoció en casi toda América Latina en los años 80, en países como México, como Brasil, como Argentina, esa hiperinflación llegó a estar en niveles de casi el 100% anual. En otros países fue menor, pero aquí en el 90 se llegó al 100% de inflación. Y la inflación anterior entre el 82 y el 90, que fueron los ajustes que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional para liberalizar la economía o desestatizar y desregularizar la economía poco a poco, sobre todo en el aspecto cambiario, que fue que vino el famoso recargo cambiario a las exportaciones, porque si no iba a crear una hiperinflación mayor. Si tú le pagabas 1 a 1 como lo los dólares, las autoridades del Banco Central, y de un momento a otro se devalúa a 3 por 1, tú ibas a triplicar la masa monetaria. ¿Y qué hicieron? A esas exportaciones, que era el que más impacto tenía, la clavaron con un 36%. Como un tercio. En vez de 3 por 1, le dieron 2 por 1. Sí, exacto. Eso fue lo que hicieron. Y recogieron. Así fue. El resumen es eso. Es decir, el tipo de cambio que se le dio a los exportadores tradicionales fue menor. Y eso tuvo un efecto devastador en esas. Bueno, ya te industrias. digo, mira, tú analizas el cuadro económico. Yo te dije ahorita que el Banco Interamericano de Desarrollo mandó a hacer un estudio aquí en República Dominicana, crecimiento económico, acumulación de factores y productividad en la República Dominicana, a cargo de Magdalena Lizardo, compañera de trabajo tuyo, y Rolando Guzmán, Actual rector de INTEC. actual rector de... ¿Qué Sí, dice? esposo de Magdalena. Sí, que dice lo siguiente: durante la segunda mitad del siglo XX, la economía dominicana exhibió un ritmo de expansión relativamente estable, con una tasa de crecimiento de 5.2% entre 1950 y 2000. Si bien ese proceso de expansión estuvo matizado por algunos periodos de caída y otros de estancamiento, estos fueron frecuentemente superados de manera expedita, sin alcanzar la persistencia mostrada en otros países de la región. Por esta razón, en el ámbito latinoamericano, el crecimiento dominicano podría considerarse como una experiencia relativamente exitosa. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo... relativamente? Ellos dicen relativa para no decir exitosa. Así es que ese es el lenguaje que utilizan esas instituciones. ¿Tú entiendes? No, lo que pasa es que hubo crisis fuerte. Que hubo que superar. Crisis fuerte, Mire, sobre todo en los años 80. La crisis del ajuste cambiario y monetario del 82 al 86 y después del 86 al 90. Impactó de tal manera lo siguiente. Nada más te voy a decir una cosa, la tasa de cambio pasó de 1 por 1 a 12.50. Pero déjeme decirle, en el 1984, por efecto en gran medida de la nacionalización de la Rosalia, que fue en octubre del 79, y de buenos precios que disfrutaba Falcon Bridge Dominicana. Falcon Bridge Asómbrate exportaba hasta el doble, producía hasta el doble de divisa que Rosario, que exportaba oro. El ferroníquel llegó a producir 375, 400 millones promediando en la década, mientras que Rosario se quedaba en los 200 millones promediando en la década. ¿De exportación o de aporte fiscal? No, de exportaciones totales. El aporte fiscal entre los dos era considerable. Estoy hablando del 40%. En los primeros 4 años de los 10 años, del 86 al 90,
la Falcon Bridge se renegoció el contrato y aportó muchísimo dinero. Sí, en un año que llegó a 500 millones. A razón de... Bueno, eso fue en tiempo de Leonel. Eso fue justo en el 2010. Falcon Bridge aportó 550 millones de dólares al Estado. Porque la libra de ferroníquel se vendió a 22 centavos. Pero déjame decirte, en esa, que por eso es que yo digo que la minería salvó al país de no perder la década de los 80 como lo perdió América Latina. La década se perdió. ¿Tú sabes por qué? Porque en el 79 don Antonio Guzmán nacionalizó la Rosario y todo el producido de oro y plata se quedaba en el Estado. Sí, pero tú mismo me dijiste en el segmento anterior que el PIB total pasó eso es lo que te iba a decir. Del 80 al 85, a la mitad. No, del 80 no. En el 85 cerró con 10 mil millones de dólares. Ajá. Y en el 84 cerró con 10 mil millones de dólares. Y en el 85 cerró con 5 mil. Lo bajó. Entonces, la mitad. Pero fue por la aplicación de lo que dijiste. De la devaluación. De la devaluación. Pero el crecimiento económico se detuvo también. Pero el crecimiento económico contable. No, el crecimiento se detuvo. ¿Qué pasó con la devaluación? Que tuvo un impacto positivo en el turismo. Exacto. En el turismo y en la zona franca. Pero mucho. Y en las remesas. Es decir, aquellos que recibían divisas fueron muchísimo más competitivos. Y ahí fue que realmente el turismo dominicano... Y ahí se creó el famoso aforismo de los empresarios ligados a zona franca, a turismo, que había que aplicar siempre una devaluación al peso para ellos ser competitivos. Es más, eso se creó como una política casi fiscal y económica obligada, que había que reducirle valor al peso con respecto al dólar para que se incrementaran los beneficios. Ese concepto ya se ha ido No, lo que pasa es que el nivel de ajuste... Pero el problema del tipo de cambio es que el nivel de ajuste del tipo de cambio que opera en la actualidad, que es entre 3 y 4% anual, primero es absorbido de forma muy ¿sabes que promedió sana por la economía? Promedió 2.5 hasta muy recientemente y ahora es de un 3 y tanto. Un 3,5 por ahí. Medio. Entonces, ese nivel de ajuste del tipo de cambio, que es... Yo me acuerdo que el propio gobernador Héctor Valdés, cuando yo estaba en el Banco Central, que él era precisamente su gerente de política monetaria y cambiaria, y además era director de estudios económicos, le llamaba eso flotación sucia. Es decir, el sistema es un sistema de flotación definido, pero administrado por la capacidad de intervención del Banco Central. Entonces, en ese sentido, el Banco Central no compra y vende las divisas que produce la economía, sino que interviene comprando o vendiendo. ¿Y por qué se le llama sucia? Porque en algunos momentos tú dejas deslizar el tipo de cambio y en algunos momentos tú lo recoges. Es decir, hay una administración del tipo de cambio, lo cual yo no estoy haciendo una crítica, yo creo que es muy adecuado para la economía dominicana. ¿No se resultó? No, ha dado un resultado excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque ha estabilizado la economía. ¿Tú ves por qué? Porque tú dijiste hace un momentito, cuando analizabas, a propósito del análisis que hace la periodista o economista de la Universidad Autónoma de México, tú decías que si bien toda América Latina quedó sumergida en el consenso de Washington, cada país tiene su especificidad. Y cada cual aplicó su modelo. Nosotros un periodo de alta inflación, de 25, 30 anual, y llegamos en el 90 al colapso, que fue casi de 100%. Pero nosotros nunca tuvimos una hiperinflación como la que tuvo México, la que tuvo Brasil, la que tuvo Argentina. Argentina, terrible. No, y México y Brasil. Y también. Y Brasil, que eran inflaciones de casi el 100% anual. Como esa de Chile, que arrasó con toda la banca del 82. No, pero eso fue un colapso financiero. Un colapso financiero que arrasó con toda la banca. Toda se la llevó. Así es. Todavía hoy se está recuperando, porque ellos elaboraron una ley de capitalización mucho más extensa que la nuestra. A 50 años. A 50 años. Sí. Señores, tenemos que ir a una pausa y volvemos en otro segmento más y después en un segundo programa con el mismo tema con el amigo periodista, ingeniero naval, aeronáutico, Pedro Cava. Está bien. Y tú afrancesado.
Argentina es la tercera economía más grande de América Latina, solamente después de Brasil y México. Parte de su crecimiento se debe al modelo de sustitución de importaciones. Pero, ¿qué es y en qué consiste este modelo? Desde finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, los países industrializados se encargaban de proveer de bienes manufacturados al resto del mundo, importando los bienes primarios para su consumo y para el desarrollo de nuevas tecnologías, siendo América Latina su mayor proveedor. Gracias a su ventaja competitiva, Argentina se posicionaba en los primeros lugares de exportación de materia prima como carnes y cereales, y por ende, sus ingresos dependían en su mayoría de esta actividad. Después de los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como de la crisis de 1929, los países desarrollados dejaron de comprar insumos y de vender bienes procesados a los países en vías de desarrollo, creando largas filas de espera para la importación de bienes duraderos para el hogar y equipos de producción. Fue entonces que, con mano de obra disponible, un mercado insatisfecho y la existencia de capitales excedentes provenientes de la exportación de materias primas, se crearon las nuevas condiciones para el desarrollo y expansión industrial en la década de los 30, pasando de un modelo agroexportador a uno de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, reemplazando los productos extranjeros por productos locales. Se crearon nuevas políticas que garantizaban altos impuestos en importaciones para proteger los productos locales y se concedieron créditos baratos a nuevas empresas que entraban al mercado. Así, se logró inducir rápidamente la creación de empresas pequeñas que se dedicaban a producir copias de diseños de viejos artefactos para el hogar, máquinas o motores. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones buscaba poner a su favor o bien equilibrar su balanza comercial, es decir, que las exportaciones fueran mayores que las importaciones. En ese sentido, se les pedía a las empresas que para poder importar a Argentina deberían de exportar en igual o mayor cantidad. Fue así que durante la posguerra, Argentina formó parte de la etapa ascendente del nuevo ciclo económico mundial, generando la impresión de que ingresaba en otra etapa, con posibilidades de convertirse en potencia, pues el modelo de sustitución de importaciones parecía generar progreso técnico y producción sofisticada de bienes de consumo durables. Pero si bien la productividad de trabajo y el volumen físico de producción incrementaron, no lograron realizarse al mismo ritmo que el resto de los países. El progreso de la industria dependía exclusivamente de la demanda y del consumo interno. Además, se requería la importación de tecnologías utilizadas por las fábricas, de las cuales se pagaban licencias y regalías. Y la inversión extranjera siempre era menor que las ganancias que los extranjeros percibían. Se dio una marcada diferenciación en zonas dentro del país donde la infraestructura se concentraba siempre en los mismos lugares, creando una desigualdad profunda entre empresa, capital, personas y trabajo. Entonces, la posición de Argentina en el mercado mundial se hizo cada vez más desfavorable, pues, salvo escasas excepciones, ningún sector logró insertarse de manera exitosa en el mercado internacional. ¿Será realmente un comercio neoliberal y globalizado mejor que un proteccionista interno para el desarrollo económico del país? Bueno, miren, ese excelente video. Con esa interrogante final. Estas estudiantes, porque supongo que son estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, una excelente institución académica mexicana, deja una interrogante que yo se la paso a Pedro. ¿Es mejor un sistema neoliberal globalizado que un sistema de protección y del mercado interno y de industrialización por sustitución de importaciones? ¿O podría pensarse en una tercera alternativa que sería algo intermedio? Mira, yo te voy a contestar con dos ejemplos que los amigos televidentes lo van a entender. Hace un tiempo,
un economista de los que han sido de la primera línea en el país, que han tenido mucho que ver con buena parte de la transformación, consolidación de la economía dominicana. Andy Daguarre planteó que el país debía erradicar el cultivo del arroz y traer todo el arroz que consumía en ese momento era o de Estados Unidos. No, él decía de Vietnam, decía porque en el sudeste asiático, tanto Tailandia como Vietnam y demás, lo producían muy barato y que por tanto nosotros debíamos dedicar esa tierra a otros fines productivos. Y eso lo planteó con mucho tiempo de antelación. O sea, acuérdate que eso fue a mediados de la década de los 90 que lo hizo. De allá para acá se le ha demostrado a él que el cultivo del arroz no solamente se ha incorporado plenamente al cuerpo económico, sí, sino que también se ha hecho indispensable para nosotros. Pero yo oí a José Israel Cuello la semana pasada, decir, a propósito de que vino un furgón lleno de limones persas de México, que José Israel, óyeme, como si fuera retornando al pasado, sugirió que se le permitiera importar limones persas al país de México y suplantar eso de los limones persas, que siempre es otra cosa. Entonces, óyeme, es que nosotros no podemos acudir a soluciones que parecen fáciles, pero que repercuten severamente en el cuerpo económico de la nación. Óyeme una cosa. ¿Tú sabes cuál es la participación del arroz? El arroz, desde que se inicia el cultivo, se planta, debe producir, más de 100,000 millones de pesos tiene que haber de movimiento, estoy hablando. De todo, pero de 60 a 100,000 millones de pesos, mucho más de 100,000 millones de pesos. Si el PIB dominicano es equivalente a 80,000 millones de dólares, que serían 80,000 son como multiplícalo por 4 billones de pesos. Esos 4 billones son. Es decir, 4 millones de millones. Sí, 4 billones. La participación de la agricultura en ese PIB es como de un 8% también. Un 8%. Sí, más o menos. Un 8% vendría siendo unos 8% serían como unos 400,000, 600,000 millones. 4 billones serían como unos 240,000 a 300,000 millones de pesos. Sí. Ese sería la parte del producto de la agropecuaria. El arroz, por lo menos, es la mitad. Tiene que ser la mitad, aproximadamente. Entonces son 150 o... En ninguna nación de estado de desarrollo medio como la nuestra puede desprenderse de una actividad como esa. Y hay casos dramáticos. Y un caso dramático. Óyeme, yo te voy a poner un ejemplo. Yo que estuve en las negociaciones de la OMC para la ronda de Uruguay, porque trabajaba era el encargado de negociaciones comerciales en ese momento, y me involucré mucho en el tema, y hay un reclamo de los países, diríamos, emergentes o en vía de desarrollo, o pobres o subdesarrollados, como tú quieras llamarle, a los estados industrializados, y es que el mercado mundial de alimentos, que es suficiente para alimentar al mundo entero, y sobra, y no se reparte de forma equitativa. Ese mercado mundial está totalmente distorsionado por la intervención de los grandes estados en los mercados de los principales productos. Entre ellos el arroz. ¿Sí? Entre ellos el arroz. Yo te voy a poner un caso. Japón, que es un país muy rico. Corea del Sur también lo hace, que es un país muy rico, protege... Para nada suplanta su producción de arroz. Espérate, protege como un 500%. Así es. El precio del arroz. Es decir, subsidia a los productores arroceros para que el arroz sea japonés. ¿Por qué? Porque la producción agropecuaria no es solamente un tema de carácter comercial, sino es un tema de seguridad alimentaria. Y de supervivencia a la propia nación. No, seguridad alimentaria.
¿Tú te imaginas qué harían, por ejemplo, las comunidades que viven del arroz si tú le suplantas eso? ¿Qué otra cosa harían? Porque no es fácil tú pasar de una cultura de cultivo histórica, tradicional, de sembrar 4 o 5 generaciones. Ajá. Y es lo que se te ocurra. Coca, y es así la cosa. Bueno. Marihuana. Entonces, no es así. Entonces, porque tú me hiciste una pregunta interesante. Miren, el neoliberalismo tiene el atractivo de que te suministra productos de alta calidad y a bajo precio. Pero sí, eso. Pero a un costo social. Pero a un costo social muy alto. Muy alto. O sea. Y una desigualdad. Y a una desigualdad muy alta. Muy alta. Entonces te puede depender enteramente del mercado exterior. Y una cosa que ya le están comprendiendo los estados. Cuando usted habla de alimentos básicos, por favor, prodúzcalo. Al costo que sea. Prodúzcalo usted. Así es. Y no dependa de otro. Sí, pero mira. Y mucho más nosotros que somos, mira, una isla en el medio del Caribe. Un pedazo de una isla. Un pedazo de una isla. Nosotros ni siquiera tenemos fronteras continentales, vecinos que te pueden transportar las cosas por tierra rápido y fácil, como llegamos nosotros a Haití después del terremoto. Sí. A los demás les tomó muchísimos días llegar. Sí. Nosotros llegamos el mismo día. Sí. Entonces, ese es un tema que todavía queda pendiente. El tiempo de este primer segmento del programa se nos ha terminado. Pero vamos a seguir en una segunda parte. Así que estén atentos. Seguimos. El próximo es una continuación de lo mismo programa. Y seguimos con el mismo tema. Muy bien. Así que hasta mañana.